Regenerades. Un espacio de género y derechos humanos. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, según cuando estén viendo y escuchando este último Regenerades de la temporada 2022, este espacio que tenemos junto a Jimena García desde el año 2020, que nos tiene súper contentas porque llegamos al episodio 33, tremendo, y la verdad que felices. Y además es el cuarto que acompañamos en Proyecto Ciudades, este proyecto precioso que venimos acompañando este año, así que recontra contentas. Y para cerrar, vamos a hablar sobre educación, sobre el derecho humano a la educación, porque también en tiempos complejos donde se cuestiona la educación, donde también estamos viendo una reforma educativa en nuestro país, es un tema que además podríamos hacer un ciclo muy grande. A la vez la educación fue el eje inicial donde con Jime arrancamos este ciclo en 2020, entonces nos parecía lindo también este 2022 cerrarlo así. Y por eso, durante esta media hora vamos a estar hablando sobre qué escuela necesitamos para garantizar el derecho a la educación. Pregunta amplísima, pero vamos a estar conversando con Rocío Echeapietra, lo dije bien, ahora me corregiste, psicopedagoga, que también la excusa de entrevistar a Rocío fue en el marco, además de su experiencia, es una reciente columna que escribió en Montevideo Portal titulada Laica, gratuita y obligatoria, que recomendamos a leer. Así que muy buenas, Rocío, muchas gracias por estos minutos. Muchas gracias a ustedes por pensar en mí, por invitarme a pensar juntas sobre estos temas que tanto nos interesan, y doy fe que a ustedes también porque yo las sigo en redes. Buenísimo. Bueno, hablemos un poco sobre el contexto, ¿no? A modo de resumen, si podemos también de alguna manera decir cuáles son, o sea, cómo definís este momento educativo, si podemos hablar de una crisis, cómo lo podríamos definir de alguna manera. Bien, podemos hablar de una crisis, sí, creo que está bastante instalada la idea, ¿no? de una crisis estructural en lo que respecta a lo educativo. Y también esto de que podemos hablar de una crisis de todas las instituciones que sostienen, digamos, a la vida democrática, ¿no? Y la educación no es ajena a eso, ¿sí? Estamos en un cambio de época, digamos, y la educación, como parte de todo el sistema social, tiene que ajustar sus prácticas, sus formas, a todo lo que, como cualquier otra institución que conforma, bueno, el entramado social. A su vez, Uruguay viene con mucho rezago en los resultados, digamos, hace más de 30 años, 40 años se habla, ¿sí? Y esto la define, digamos, como una crisis educativa. La realidad es que tenemos más diagnósticos que soluciones, eso es uno de los problemas que tenemos en educación, ¿no? Está hiperdiagnosticada la crisis, sabemos cómo afecta a los gurises, sabemos cómo afecta a los aprendizajes, sabemos cómo afecta a lo socioemocional, sabemos cómo afecta a los colectivos docentes, o sea, tenemos como evidencia, digamos, suficiente para decir, ok, hay cosas que no están funcionando bien, y una de las principales aspectos a los que nos expone una crisis tiene que ver con el sentido, con el para qué, ¿no? Entonces, de alguna manera, lo que nos estamos replanteando en este momento es ¿para qué educamos? ¿No? ¿Qué sentido tiene el dispositivo escuela en ciertos espacios? ¿Es el mismo en todos los territorios? ¿Se educa a todos los estudiantes de la misma manera? ¿Todos necesitan lo mismo? ¿Todos aprendemos de la misma manera? O sea, nos estamos haciendo muchas preguntas que en realidad las empezamos a hacer en otros contextos y después las trasladamos, entraron al espacio de lo educativo, digamos. Bien. Y en este marco también, y para poner en contexto, ¿cuáles son los principales cambios que está realizando nuestro sistema educativo? Bien. Estamos en un encuadre, digamos, donde se está haciendo un proceso acelerado de transformación educativa. Yo le digo transformación y no reforma porque tiene categoría de transformación, no es una gran reforma educativa, sino que se están haciendo transformaciones en distintos niveles. Y es acelerado porque es un proceso que se aceleró en el último tiempo, digamos, ¿no? El gobierno que está que se encuentra como en este momento, está por terminar su mandato, y empezó como a acelerar los motores para dejar instalada esta transformación que avanza. Mismo
hay una frase de Robert Silva que es, que él trae en una entrevista, que es, la locomotora de la transformación no tiene, no sé, nadie la para, una cosa así, hizo como una frase que la construyó de esa manera, y a mí me llamó mucho la atención, ¿no? Que es bastante simbólica de la manera en que se está instalando, digamos, la transformación educativa, como, bueno, vamos con todo. Esto tiene como grandes debilidades, digamos, que tiene que ver con que de alguna manera se estresa a un sistema educativo que ya, como dijimos anteriormente, está incendiado, está en crisis, tiene un montón de debilidades. Entonces, esto vulnera de alguna manera los territorios educativos, y al vulnerar los territorios educativos se vulnera a los estudiantes y también a los colectivos. O sea, la manera en que se sucede esta transformación. ¿Eso quiere decir que la transformación no es pertinente? No. De ninguna manera, o sea, necesitamos una transformación educativa. El tema es que la forma de cómo hacemos las transformaciones condicionan el qué, digamos, el qué estamos haciendo, ¿no? En los escenarios. Lo que se está haciendo básicamente es una transformación centrada en el currículum. El currículum es como la receta, digamos, ¿no? que tiene el educativo, donde dice qué tienen que aprender los estudiantes, ¿sí? De determinados, en cada curso, ¿no? ¿Qué tienen que aprender? ¿Qué aprendizajes tienen que lograr en ciertos niveles, digamos? Y esa receta es la que los docentes cuentan, ¿sí? A la hora de enseñar. Eso está en transformación, y una de las grandes palabras que se ingresó en el último tiempo tiene que ver con un encuadre basado en competencias. Las competencias tienen que saber, no van en detrimento de los contenidos, digamos, no van en detrimento del saber, sino que está muy instalado en el saber hacer, digamos. Yo tengo que poder aprender, tener ciertos aprendizajes, ¿no? Por ejemplo, un aprendizaje matemático, ¿no? Pero tengo que, además, para poder vivir en un mundo tan cambiante, tan volátil, ¿no? Donde las cosas se transforman todo el tiempo, tengo que tener la habilidad de poder ajustar esos aprendizajes a mi vida social, a mi vida académica, y a mi vida cotidiana, digamos. Entonces, de alguna manera, el encuadre de competencias tiene ese sentido. Eso tiene pila de dificultades, tiene muchas dificultades. ¿Por qué? Porque los docentes vos sos docente y sabrás que tendemos a enseñar como aprendimos, ¿no? Es una realidad. Y a su vez y nuestros docentes, mismo nosotras, no aprendimos de esta manera. Entonces hay que hacer un repienso del cómo enseñar. Ubica al estudiante como en un lugar más activo, digamos, no tan pasivo de sus aprendizajes. Entonces, eso implica trabajar otros aspectos como la autorregulación del aprendizaje, por ejemplo. Y a su vez, los docentes no están, de alguna manera, su formación docente no es un encuadre de competencias. Entonces, hay como una disonancia muy grande que se está generando, que hace que se sucedan los conflictos, digamos, que estamos viendo. Bien, también hablar un poco desde tu experiencia, y un punto muy cuestionado de estas transformaciones educativas, a mí me gusta también hablar de estas transformaciones, es justamente que los cambios no están siendo discutidos por la comunidad docente, ¿no? Quienes están día a día con los chiquilines en las aulas, sino por los tomadores de decisiones. Entonces también te quiero preguntar, ¿cuán importante es, ¿no?, que estos cambios educativos sean discutidos por las comunidades docentes y no solamente por los tomadores y tomadoras de decisiones? Bien, los cambios, las transformaciones, esta transformación en particular, se discute, por ejemplo, en los encuadres de ATD. Es una realidad que las políticas públicas en Uruguay no son permeables, en general, de los colectivos, ni tampoco de las organizaciones de la sociedad civil. Y eso es una de las debilidades que tenemos, porque los intereses de la sociedad civil no permean a la política pública, ¿no? El tan conocido, ¿no?, como lo tan valorado que tenemos, de alguna manera, los partidos políticos, ¿sí?, que son muy valiosos, y que nosotros tenemos un sistema democrático como muy sostenido por los partidos políticos. De alguna manera, eso es algo positivo a nivel de la democracia, pero también tiene una debilidad, que es que son difíciles de permear, digamos, ¿no?, en ese sentido. Entonces, de alguna manera, las transformaciones sociales, para que sean acompañadas por las políticas públicas, tienen que tener una conexión, un ida y vuelta con el sentir, con los intereses, con las necesidades de la sociedad, ¿sí? Y las organizaciones de la sociedad civil, de alguna manera,
definen, encuadran, ¿sí? Plantean, ¿sí? Esas necesidades. Entonces, ese ida y vuelta, esos dispositivos se tienen que generar, ¿sí? Un ejemplo de eso en educación es la participación de las familias, ¿sí? Uno de los grandes problemas que tenemos, ¿no? Hoy en día la familia de la escuela pública, de alguna manera, y también en los ámbitos privados, ¿por qué no? La participación es mínima, ¿sí? Es mínima, tiene un encuadre, está como bastante delimitada, pero el nivel de diálogo, digamos, entre lo que sucede en el espacio educativo y lo que sucede en el espacio y lo que a la familia le interesa, no hay dispositivos generados para que ese diálogo exista, para que haya construcciones genuinamente colectivas, digamos, en los espacios educativos. Y eso es una debilidad que tenemos, ¿no? En otras instituciones, en otros espacios, por ejemplo, en el espacio de la salud, los usuarios, estoy haciendo un paralelismo, tienen una postura como mucho más fuerte y tienen una postura mucho más de incidencia, digamos, por ejemplo, ¿no? Pero en el último tiempo. Pero en educación todavía nos cuesta, somos poco permeables, digamos, somos bastante rígidos, ¿no? Claro. Y también, hablando, ¿no?, del cuerpo docente, existe mucha estigmatización también de la práctica docente, porque a veces se los culpa de tener multiempleo, de parar, llevé a mi chiquilina a clase y tengo que traerlo de vuelta porque no fue el docente. Y eso también es un tema, ¿no? ¿Por qué no fue el docente? Porque el docente tiene muchos empleos, ¿no? O también, ¿no?, por ejemplo, está parando para que tengan una mejor educación. Claro. ¿Cómo la ves esta, no? ¿Por qué te parece que sucede? ¿O algún ejemplo también que quieras compartir? No, tengo un ejemplo muy cómico de una docente en España. A ver, España es un país que está viviendo también un proceso de transformación y que un poco han tenido transformaciones sucesivas y es como un lugar al que solemos mirar, digamos. Y hay una TikToker, ¿no?, española, que es maestra, que hace como el chiste, el paralelismo de cómo corregían las maestras antes y cómo corrigen ahora. Y antes era, le voy a poner 0 porque no puso la coma, no sé qué, el padre lo trajo tarde, no sé qué, bueno, todo como muy brevemente para con el chiquilín, digamos, la chiquilina. Y ahora es como, bueno, la nueva maestra es, voy a agarrar este anaranjado, porque este anaranjado le va a hacer sentir mejor. Entonces hace como ese paralelismo, ¿no? Y ese chiste, digamos, de cierto conflicto, ¿no?, que existe, ¿no?, de la nueva manera de ver a los gurises, y que a mí me parece como muy gráfico, y que es como, tenemos que reírnos un poco de nosotros mismos. Con respecto a la práctica docente y a la educación en sí mismo, o sea, en sí mismo fue territorio de conflicto, ¿no? Vale la pena recordar que las escuelas fueron creadas al lado de las iglesias, ¿no?, en las guerras religiosas para adoctrinar, ¿no? Y la educación desde ese momento como dispositivo adoctrinador, fue modificando, ¿no?, su meta, su objetivo, y hoy tenemos otro objetivo, y el conflicto sigue estando. El tema no es el conflicto en sí, el conflicto va a existir como hecho, ¿no?, que como el caos que nos hace crecer, ¿no? El tema es cómo dirimimos ese conflicto, ¿no? Si estamos a la altura, ¿no?, de la manera de poder pensar juntos los conflictos, de poder respetar al otro, digamos. Estamos pensando, ¿no? Yo siempre pienso esto, estamos pensando en que queremos diversidad en el encuadre educativo, que queremos el respeto a la inclusión, la heterogeneidad y yo qué sé qué, pero cuando alguien dentro de lo educativo no piensa como yo, no tengo ningún problema en meterlo adentro de una cajita y decir, no, la verdad es que vos sos un tal cosa, vos sos un tal cosa. Entonces, creo que si bien el conflicto, como decía al inicio, es parte de lo que es la debilidad con respecto a las personas que hacen aseveraciones simplistas respecto del trabajo docente, tiene más que ver con nuestras propias carencias, digamos, a la hora de discutir, de encontrarnos con el otro, con el que piensa diferente, y poder generar encuentros genuinos y no desde el lado, ok, te escuché, y ya está, ¿no? Esto de la participación velada, digamos, la pseudo participación. Bien, ya que traías, ¿no?, y nombrabas la diversidad, algo que es sumamente importante para garantizar el derecho a la educación, es justamente la diversidad creciente que hay en las aulas escolares, por diversos motivos. ¿Cómo aprovechar entonces esas diferencias para tender puentes a nuevas oportunidades y enseñar desde un enfoque de derechos, básicamente, que eso es lo que nos importa?
garantizar los derechos dentro de las aulas. Bien, con respecto a esto que vos traes de la diversidad, a mí me parece interesante como, si bien la diversidad es un valor dentro del espacio educativo, y eso es un valor también en el encuadre, en el espacio social, digamos, la diversidad está bueno hacer como un jueguito de palabras de no se aprovecha, digamos, la diversidad es un hecho de la vida social, solo tenemos que reconocerla, la diversidad es parte también de la naturaleza, digamos. El problema que tenemos es que en la medida en que de alguna manera negamos esa diversidad, ¿no? Nos sometemos a los grandes problemas que surgen de la negación de la naturaleza del otro, del ser distinto, y de alguna manera los grandes problemas tienen que ver con no entender que merecemos las mismas oportunidades y los mismos derechos, ¿no? Que todos tenemos que estar adentro del espacio de aula, todos, a pesar de donde vengamos, a pesar de mis intereses, a pesar de mis opciones, ¿no? De vida, ¿no? Y con esto digo todos, digo, la diversidad encuadra la diversidad de familias, la diversidad ¿no? de trazados de vida que uno pueda elegir, ¿no? La diversidad tiene mucha riqueza, y también esto que yo te decía se relaciona con la pregunta anterior que vos me dijiste. Claro. Y de alguna manera esto que vos me decías, pasamos a esto que vos me decías al principio del currículum, ¿no? Que yo te traía esto de, bueno, en un principio el currículum tenía como el objetivo homogeneizador, digamos, de generar como, bueno, somos todos iguales, digamos. Hoy en día, ¿no? Nos cuestionamos ese principio, ya no sabemos que no somos todos iguales, asumimos que somos todos diferentes, todavía nos está costando entender que somos todos diferentes, ¿no? Entonces, en la medida en que asumimos eso, tenemos que poder transformarnos nosotros también en nuestras prácticas. Tiene una riqueza transformadora, esa transformación lleva tiempo porque lleva cambio de modelos mentales de las personas que trabajamos en el espacio educativo. Y mentira que no es un desafío para las personas jóvenes, ¿no? A mí, una de las cosas que más me gusta de lo educativo es que me anima mi propio desarrollo. Cada vez que yo me encuentro con un chiquilín o una chiquilina que me desafía a nivel de aprendizaje, desafía también mis formas de pensar y de ver, ¿no? Y las posibilidades que ese chiquilín o esa chiquilina tiene, ¿no? Entonces, de alguna manera, lo educativo tiene esto de la transformación constante. No es bueno ser ejemplos como de lo comparado, digamos, pero en otros países, por ejemplo, las transformaciones educativas se dan de manera cíclica, ¿no? Cada 4, cada 3 años hay transformaciones educativas, es lo natural, digamos, la transformación es parte como del sistema, ¿no? Imagínate que en Uruguay eso no sucede, porque la mínima cosa ya genera como muchos ruidos. Bien, y en este sentido también ir hacia tu columna, la columna que escribiste recientemente y mencionabas y cuestionabas, vaya también desafío, laica, gratuita y obligatoria, así la titulaste, y el desafío es que te referiste a los principios barelianos, ¿no? Te metiste con eso. Entonces, ¿cómo ves los principios barelianos en la actualidad? La ejecución, el desarrollo, etcétera. Bien, a mí me pasó con esa columna de que en realidad cuando la terminé de escribir, yo estaba como muy copada leyendo literal, los libros, digamos, escritos por el mismísimo José Pedro Varela, ¿no? Y cuando lo leo, cuando retengo un montón de frases que voy repasando, pienso, Varela lo dijo todo, ¿no? O sea, de verdad, hoy lo podríamos leer y sería de actualidad, digamos, los libros de Varela. Hay una frase espectacular en uno de los libros que es, las escuelas solo florecen en la paz, ¿no? Y él habla de esto, de la escuela como un territorio de lo común como de todos, ¿no? Y de todas, de que todas estemos adentro. Tiene desde pensamientos muy actuales hasta estas frases como poéticas, ¿no? Que te dejan como impresionada, decís, ok, me quiero hacer una remera con la cara de José Pedro que diga las escuelas solo florecen en la paz, o sea, de verdad. Pero más allá de eso... Eso realmente me parece como qué desafío, ¿no? Garantizarlo, que realmente pasa. Total, y que además hay otra cosa. Vos pensás que si vos sos una escuela pública, abundan fotos de Varela, ¿no? Los cuadernos, pero ¿cuánto de verdad, genuinamente tenemos presentes esos principios en la práctica diaria, ¿no? La laicidad, la obligatoriedad, ¿no? Lo gratuito, digamos. Es cuestionable, ¿sí? Los cuestionamientos que yo me hacía tenían más que ver con un paralelismo que hacía como del 1900, ¿no? De un dispositivo escuela que integrado con todas las políticas sociales en un Estado benefactor,
garantizaba la inclusión de los inmigrantes. Yo soy, esto no me es ajeno, yo soy descendiente de inmigrantes, ¿no? Soy italianos. Y tengo como muy presente la historia de mi familia, digamos, del desarrollo. Entonces es como, la educación siempre tuvo en mi familia un lugar muy importante, ¿no? Era clave, no había opción, no quedaba otra que estudiar, era como, no te queda otra, ¿sí? Entonces, de alguna manera, estos 3 principios que yo traigo, y que son los principios como más conocidos y fundantes de esta escuela pública, laica, gratuita y obligatoria, se reeditan en el nuevo encuadre social en el que estamos expuestos, ¿no? La laicidad, por ejemplo, se reedita en la escuela inclusiva, ¿no? Y también en esa misma columna traigo un discurso de Tabaré que dio en la sede de la masonería, donde él dice que que la laicidad tiene que ver con no decirle a la gente lo que tiene que pensar, ni qué hacer, sino darle las oportunidades para que tengan acceso, ¿no? Y así trae un montón de ejemplos sobre lo laico, que a veces está muy asociado o a las expresiones políticas o a lo religioso, pero cuando lo traemos a nuestro tiempo, tiene una pertinencia importante y está bueno como repensarlo. Entonces la laicidad de alguna manera se reedita en esta escuela donde todas y todos estemos adentro, con todas nuestras características, con todas nuestras debilidades, que no es nada menor, ¿no? Decir no sé para un docente es algo muy complejo, es algo muy difícil. Una tiene que, como psicopedagoga, tengo que trabajar mucho, ¿no? Y exponerme mucho yo la verdad no tengo ni idea, o no sé, para que un docente o una docente me diga que no sabe sobre algo, ¿sí? Porque está tan, digamos, atravesada por la evaluación, la práctica docente, ¿no? Que el que llega al aula no llega a acompañar, generalmente llega a poner una nota o a juzgar, entonces el docente naturalmente se cuida, ¿sí? Por otro lado, la gratuidad tiene que ver, uno de los cuestionamientos que yo hago es que sabemos que existe una alta segregación territorial, ¿no? Entonces, ¿por qué hablamos de una escuela gratuita si sabemos que depende de donde yo nazca, viva, cómo van a ser mis aprendizajes y cómo van a ser mis expectativas, van a estar determinadas mis expectativas de desarrollo, digamos? Entonces es cuestionable, y eso además, a mí creo que es algo que lo naturalizamos y nos pasamos por arriba, es un dilema ético, ¿no? Que nos tenemos que replantear, ¿no? Hay un dilema ético metido ahí adentro. Y después con lo obligatorio, de alguna manera en un encuadre de derechos, la contrapartida tiene que ver con las obligaciones, ¿no? Entonces, la obligatoriedad queda desnuda cuando el sentido se pone en cuestión, ¿no? Si para mí ir a la escuela o al liceo no tiene sentido, porque de verdad no me va a aportar, o porque no me siento parte de ese dispositivo, y bueno, y la obligatoriedad se sostiene solo en el pasaje de lista, o en lo que nos pasa a veces que el Estado empieza a recortar en políticas sociales, ¿no? Como para presionar a las familias para que vayan a la escuela. Entonces, ahí tenemos un dilema grande, que también vale la pena repensarlo. Apagar el ruido de lo educativo y repensar los temas que nos aquejan de verdad. Y cuando hablo de apagar el ruido, no hablo solo de discutir las cosas en serio, sino hablo de apagar las agresiones personales que se suceden en el territorio educativo, que son muchísimas, ¿no? Eso. Bien. No, y ahora algo que traes y que me parece importante también, esto de la evaluación sistemática y esto del aprendizaje. ¿Qué rol juega la repetición en esta evaluación? Porque también es cuestionable y es importante traerlo, ¿no? Porque es otro de los puntos de estas transformaciones educativas, y ahora que lo mencionás, me parece cómo lo valorás. Bien. La repetición, está bueno explicar qué es. La repetición es un dispositivo. A ver, acá me parece interesante que yo a veces lo traigo, es como, la escuela es un invento, ¿tá? La escuela no existe por sí misma, la escuela la inventamos, y como inventamos la escuela, esta que tenemos, podemos inventar otra. Y dentro de la escuela inventamos los tiempos de lo educativo, inventamos las materias, inventamos que cuando suena la campana vamos al recreo, que el recreo dura media hora o 15 minutos o 10 minutos, inventamos la repetición, inventamos que los gurises se agrupan por edades, porque sí, inventamos que tengan 2-3 meses de vacaciones, cuando eso no tiene un sentido centrado en los aprendizajes, sino que tiene un sentido histórico que responde a otras cosas, ¿no? Entonces, como invento que es, nos lo podemos replantear. La repetición es un invento, ¿no? Que lo que sabemos, porque es lo que dice la evidencia, es que es un invento que afecta el desarrollo, el trazado, la trayectoria de los estudiantes. ¿Por qué?
porque la repetición por sí misma no asegura mejores aprendizajes. Lo que sí sabemos es que los gurises y las gurisas que repiten tienden a tener rezago educativo y que ese rezago puede incidir de alguna manera, incide en el abandono, ¿sí?, posterior, ¿sí?, que en Uruguay es bastante alto, digamos, ¿no? Entonces, sí, en esto de querer retener a los chiquilines y a las chiquilinas adentro del espacio, adentro de los centros educativos, la repetición no es un dispositivo que acompañe las problemáticas que tenemos. Cuando se cuestiona la repetición, los maestros te dicen, pero si no aprendió nada, ¿qué hago? Bueno, ese es el problema, que no es un dispositivo que centrado en el aprendizaje, pero sí tenemos que generar otros dispositivos que de alguna manera garanticen el derecho a la educación que está incluido en esto de los aprendizajes, digamos. Por ejemplo, tener gente que pueda trabajar, ¿no?, con los estudiantes que tienen debilidades de aprendizaje, ¿no?, más recursos, más personas pensando lo educativo, ¿no? Y cuando hablo de más personas no hablo solo de docentes, sino hablo de equipos educativos diversos, psicólogos, psicopedagogas, trabajadores sociales que puedan tener, de alguna manera, mirar a ese gurí, esa gurizada desde distintas miradas, valga la redundancia, y que puedan acompañar a los docentes, ¿no?, que puedan acompañarlos y que este docente sea parte de ese equipo, ¿no?, que sea un receptor de lo que dice la psicopedagoga, ¿no?, que pueda construir con esta psicopedagoga, con este psicólogo, yo qué sé qué, prácticas y formas, ¿no?, y que puedan nutrirse entre sí, y eso va a ir, de alguna manera, va a impactar en el proceso de aprendizaje de los chiquilines, o sea, y en una escuela que como organización aprenda, que no es nada menor eso. O sea, que la escuela tenga la posibilidad de aprender de sus procesos, como yo te decía, para mí un chiquilín cuando me llega es un desafío de aprendizaje. Cuando recibo otro gurí que los desafíos son similares, bueno, yo ya capitalizo ese aprendizaje, ¿no? Pero si yo estoy de una escuela para la otra, si un año estoy acá, otro año estoy allá, si tengo 3 equipos, ¿no?, de donde soy parte de distintos lugares, es muy difícil que yo pueda aprender, que haya una escuela que aprenda, si tenemos tanta, ¿no?, dificultades para tener equipos estables y tantas dificultades para generar de alguna manera sistemas que capitalicen esa información, ¿no? Sistemas, cuando hablo de sistemas hablo de alfabetización digital, digamos, de la escuela y de los datos, ¿no?, de que se suceden ahí adentro. Bien, y también ese acompañamiento también a los chiquilines y chiquilinas, porque decíamos, un docente que tiene varios cursos, o también lo que vos mencionabas, una psicopedagoga, una psicóloga que trabaje haciendo seguimiento a los equipos, a los grupos, es muchísimo mejor que, bueno, la llamen para una actividad puntual o un problema puntual, porque muchas veces sucede eso, ¿no? Muchas veces no, es lo que sucede hoy en día. Hoy en día, en las escuelas, digamos, lo que pasa es que los equipos de escuelas disfrutables tienen muchas escuelas. Primero, los equipos de escuelas disfrutables no hay psicopedagogas ni psicopedagogos, o sea, que no es nada menor. Las psicopedagogas somos especialistas en aprendizaje, digamos. Hay psicólogos y trabajadores sociales, ¿no? Entonces ahí sabemos, bueno, lo que se está interviniendo, ¿no? Va a intervenir sobre el aprendizaje del estudiante, va a intervenir sobre otros aspectos, que no estoy diciendo que no son relevantes, pero estoy diciendo, tenemos temas de aprendizaje y no tenemos quien piense de alguna manera, quien vele por esos aprendizajes. Entonces, claro, de alguna manera, tenemos ese teléfono rojo suena cuando hay un incendio, ¿no? Y esas personas que trabajan de alguna manera dan seguimiento a los casos, a los casos que priorizan, porque no pueden con todos, ¿no? Y cuando uno pone solo el foco en la urgencia, ¿no?, queda la calidad, digamos, queda vulnerada, ¿no? Y eso es interesante como de mirar, digamos, ¿no? Y que a su vez no está bueno que las personas que trabajamos en lo educativo estemos habitando la urgencia todo el tiempo. De verdad, yo lo viví en carne propia, por eso lo puedo decir, ¿sí? Y no tengo problema como de decirlo, es agotador, afecta de alguna manera nuestra integridad, ¿no? Como personas, como trabajadores, ¿no?, de lo educativo. Entonces, creo que es algo como otro puntita más del problema como para ampliar y mirar. Exacto. A modo de conclusión, entonces, ¿no?, ¿qué tipo de escuela necesitamos para garantizar el derecho humano a la educación, ¿no?, con todo esto que hemos estado conversando? ¿Qué es lo que necesitamos? Bien, primero que cuando hablamos de escuela hablamos de como un genérico, ¿no?, como los espacios educativos, eso está bueno decirlo.
Precisamos una escuela laica, de verdad, ¿no? Donde todas y todos estemos adentro, ¿no? Que en la laicidad incluir todo lo que tiene que ver con la diversidad y la inclusión de los estudiantes, gratuita de verdad, ¿no? Donde que esto se garantiza con una escuela articulada con las políticas públicas, digamos, donde el entramado social esté más tejido, ¿no? Y eso implica como un esfuerzo de un Estado, ¿no? bien puesto y de verdad presente, ¿no? Presente en los territorios, ¿sí? Y con una obligatoriedad que no dependa, ¿no? de estar poniendo, donde el para qué no esté cuestionado, ¿no? El sentido. Pues una escuela participativa, diversa y sobre todo sumergida en las comunidades de las que es parte, ¿no? Con puentes del lugar donde es parte, ¿no? Yo creo que es eso. Yo recorro bastante escuelas, ¿no? Y hay muchas escuelas donde para entrar tenés que pasar 2 o 3 candados, ¿no? No hay nada que me haga más ruido, ¿no? Que entrar a un espacio educativo donde yo tenga que pasar 2, 3 rejas para poder ingresar, ¿no? Es como, y la verdad es que decido no desensibilizarme, como cuando eso me pasa, como tomo la decisión de que me siga afectando, ¿no? Y seguramente cuando eso deje de pasar, me voy a poner contenta. Y a veces hago este chiste de, bueno, el día que no me pase más nada, me dedico a otra cosa, ¿no? No sé, me dedico a otra cosa que me guste. Yo toco el piano, me dedico a tocar el piano, no sé. pero es eso, ¿no? Es importante. Sí, totalmente, y si trabajamos en el ámbito educativo es fundamental, ¿no? Tener esa sensibilidad. Muchísimas gracias, Rocío Chiappapetra, muchísimas gracias por estos minutos aquí en Regenerades, por Proyecto Ciudades, y estaremos en contacto. Este cierre de lujo que tuvimos aquí en Regenerades 2022. Muchas gracias a ustedes, un abrazo grande. Y con este cierre, junto con Jimena García, queremos hacer algunos agradecimientos breves, pero este año tuvimos el gusto de ser la columna de Género y Derechos Humanos del programa radial Ciudades Invisibles, que luego continuamos en Proyecto Ciudades, un proyecto de comunicación multiplataforma que nos dio mucho gusto participar, así que muchas gracias a los compañeros y a las compañeras por la confianza en nosotras. También un agradecimiento muy especial de parte de Jimena y mío a Natalia Calvelo, la otra Regenerades, justamente una amiga y compañera grandísima que estuvo en producción, diseño y redes, y fue fundamental para continuar este 2022, así que muchas gracias, Nati. Y bueno, a todos y todas ustedes por confiar en nosotras, por seguirnos en las redes, síganos, suscríbanse a nuestro canal en YouTube, también síganos en Instagram, compartan, consulten, propongan ideas para el 2023, y el año que viene vamos a continuar a través de nuestro canal, y les agradecemos también que puedan ser parte del proyecto. Luego les contaremos cómo seguiremos también, y enterarse por esas vías. Así que muchas gracias a todos y todas ustedes. Hasta el 2023. Regenerades. Un espacio de género y derechos humanos.